¿Qué pasaría si te dijera que la historia de Noé y el arca no es como la imaginas, y que los gigantes que se suponía que murieron en el diluvio, en realidad sobrevivieron? Esta pregunta es más que un simple planteamiento, es el inicio de un viaje hacia uno de los misterios más profundos y mejor guardados de la historia. Nos han contado una y otra vez la misma historia, la tierra corrompida, el juicio divino, y un gran diluvio que lo borra todo, excepto a Noé, su familia y un arca llena de animales. Pero, ¿qué pasa con esos otros seres que caminaban sobre la tierra, esos seres de quienes se nos advierte en el libro del Génesis? Me refiero a los Nepilim. En las mentes de la mayoría, su historia termina justo ahí, sumergida bajo las aguas. Pero, ¿y si te dijera que esa es solo la versión oficial, la que es más fácil de aceptar? Detrás de esa narrativa existe una realidad que muy pocos conocen, una red de pistas y textos antiguos que sugieren algo completamente diferente. Imagina por un momento un mundo donde la línea entre lo humano y lo divino se había desdibujado. Un mundo donde seres de proporciones inimaginables, conocidos como los Nepilim, dominaban la tierra. En el Génesis, se les describe como los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Eran gigantes, hijos de una unión prohibida entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Su existencia no era un mito aislado, sino una verdad tan tangible que corrompió todo lo que tocaban. Pero la historia no acaba con el diluvio. Lo que estamos a punto de descubrir es que su extinción pudo ser un espejismo, un truco de magia cósmico. Porque, si bien las aguas cubrieron la tierra, ¿pudieron haber escapado de ellas? Y si lo hicieron, ¿a dónde fueron? Susurros en antiguos pergaminos, leyendas de gigantes que reaparecen siglos después, e incluso avistamientos en la era moderna, sugieren que su historia no se cerró con una inundación. Aquí no vamos a contarte solo la historia. Vamos a descifrarla, a armar el rompecabezas de su supervivencia. Cada pieza que encontremos nos llevará a un lugar que nunca imaginaste que existía, desde los confines de la historia antigua hasta los pasillos de las teorías de conspiración más oscuras. Si esto te parece un misterio digno de ser resuelto, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ni una sola parte de esta revelación. Es la única manera de que la verdad salga a la luz. Para entender por qué los Nepilim se convirtieron en un problema que requería una inundación a escala global, tenemos que retroceder a sus orígenes. Y no estamos hablando de una mitología cualquiera, estamos hablando de la historia de los inicios de la humanidad según los textos más antiguos del mundo. Imagina el mundo prediluviano. Un mundo donde, a diferencia de hoy, el cielo y la tierra no estaban tan separados. Los relatos nos llevan a un punto de inflexión descrito en el Génesis, capítulo 6, verso 4. Un pasaje tan breve como enigmático. Nos dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron como esposas a todas las que quisieron. De esa unión, nacieron los Nepilim. Ahora, la gran pregunta, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? Aquí es donde la narrativa se bifurca. La interpretación más aceptada por muchos teólogos los identifica como seres angelicales o caídos, que abandonaron su posición para interactuar con la humanidad. No eran simples mortales, y su unión con las mujeres humanas fue un acto de profunda transgresión. Una profanación de la creación, la fusión de dos reinos que nunca debieron mezclarse. Piensa en ello como una interferencia genética, un cruce entre lo divino y lo terrenal que dio como resultado una descendencia poderosa y antinatural. Y la Biblia nos lo deja claro, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. La palabra hebrea, Nepilim, en sí misma es fascinante. Proviene de Nafal, que significa caer. Los caídos. No es un apodo, es una descripción de su linaje y su naturaleza. Eran los descendientes de aquellos que cayeron del cielo, una raza nacida del caos y la desobediencia. Su mera existencia no era el problema. El problema era el impacto que tuvieron en el mundo. La narración continúa diciendo que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra. El mundo se corrompió rápidamente. Estos gigantes no solo eran grandes físicamente, su influencia era monumental. Se nos presenta la idea de que su presencia trajo consigo una violencia y una corrupción que era completamente ajena a la naturaleza humana original. No eran líderes benignos, eran tiranos, depredadores que subyugaban a la humanidad y pervertían la moralidad. Su poder y su naturaleza híbrida los hacía imparables. Era una plaga que se extendía. Y la única solución, según el relato, era una purga total. El diluvio no fue una respuesta a un problema menor. Fue una respuesta a una amenaza existencial,
a una corrupción tan profunda que amenazaba con destruir la esencia misma de la humanidad. El exterminio de los Nepilim era un objetivo primordial de esa gran purificación. Pero la pregunta que sigue latiendo bajo la superficie es: ¿lo fue? ¿El diluvio realmente acabó con ellos? O, como dicen algunos, ¿pudieron haber encontrado una manera de subsistir? ¿Y si te dijera que la respuesta podría estar escondida en un texto apócrifo tan antiguo como el propio Génesis? Hemos tocado de forma superficial a los hijos de Dios. Pero para entender la verdadera magnitud de la amenaza que representaban, necesitamos sumergirnos en la identidad de estas entidades. No estamos hablando de ángeles caídos en el sentido de demonios comunes, sino de seres celestiales, guardianes de un orden superior que traicionaron su propósito. Imagina la escena. Los cielos no solo observaban a la humanidad, sino que la vigilaban de cerca. Estos hijos de Dios, a menudo identificados como una clase de ángeles llamados los vigilantes en textos como el libro de Enoc, tenían una tarea específica. Eran los custodios de la creación, los encargados de mantener la pureza de los reinos. Pero, al igual que Lucifer antes que ellos, sucumbieron a la tentación. ¿Cuál era esa tentación? El texto del Génesis es claro: vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Es una simple frase, pero esconde una caída monumental. No fue un acto de maldad pura, sino de deseo carnal y envidia. Ellos, seres inmortales, anhelaban la experiencia humana, la sensualidad, el contacto físico. Y en su arrogancia, decidieron tomar lo que querían, ignorando las barreras divinas. El libro de Enoc, un texto antiguo pero excluido del canon bíblico, profundiza en este relato. Nos cuenta que 200 vigilantes, liderados por un ser llamado Semiaza, descendieron al monte Hermón y juraron un pacto de mutua lealtad para cometer este acto prohibido. Su pecado fue doble. Primero, la desobediencia al unirse con mortales. Segundo, y quizás más peligroso, enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos. Magia, metalurgia para crear armas de guerra, cosmética, astrología, conocimientos que aceleraron la corrupción del mundo de una manera aterradora. El resultado de estas uniones antinaturales fue catastrófico. Los Nepilim eran una abominación. No solo por su tamaño, que los hacía parecer gigantes en un mundo de humanos promedio, sino por la mezcla de su ADN celestial y terrenal. Poseían una fuerza y una inteligencia sobrenaturales. Eran los varones de renombre, líderes de sus propias tribus, tiranos que esclavizaron y aterrorizaron a la humanidad. El mundo se llenó de violencia, de una depravación que no provenía de la naturaleza humana, sino de esta nueva raza híbrida. Pero hay algo más. El término hijos de Dios también ha sido interpretado por algunos eruditos como una referencia a la línea de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, la línea que, se creía, se mantuvo fiel a Dios. En esta interpretación, la corrupción no sería por la unión de ángeles y humanos, sino por la unión entre la línea piadosa de Set y la línea malvada de Caín. Los Nepilim serían el resultado de esta degeneración moral. No serían gigantes en un sentido literal, sino gigantes en maldad y poder. Si bien esta teoría es minoritaria, nos muestra la profundidad y la complejidad de este misterio. Nos obliga a cuestionar qué es exactamente lo que causó el diluvio, y si la extinción de los Nepilim fue física o moral. Pero volvamos a la primera teoría, la de los vigilantes. Es la más fascinante y la que mejor explica el porqué del diluvio. Dios no solo estaba castigando a la humanidad por su maldad, estaba limpiando la tierra de una abominación, de una raza híbrida que era un error cósmico. El diluvio no era solo una inundación, sino un acto de purificación genética, una forma de resetear la creación para que la humanidad pudiera seguir su camino libre de esta influencia corruptora. La destrucción era necesaria para que el plan original pudiera continuar. Pero aquí radica la pregunta. Si el objetivo era la aniquilación total, ¿cómo es que, como veremos más adelante, los textos y las leyendas hablan de su regreso después del diluvio? ¿Falló el plan divino? ¿O hubo una forma de escape que nadie vio venir? ¿Y si te dijera que la respuesta podría estar escondida en los propios cimientos de la tierra? Imagina un mundo antes del gran diluvio, un mundo que no se parecía en nada al nuestro. Un mundo donde la línea entre el mito y la realidad era increíblemente difusa, donde la majestuosidad de la creación se mezclaba con la corrupción más abyecta. Este era el escenario cuando los Nepilim caminaban sobre la tierra. No eran simples leyendas, eran una fuerza tangible y dominante que redefinió el paisaje moral y físico del planeta. Visualiza estas criaturas, seres de una estatura imponente, que empequeñecían a los hombres comunes,
con una fuerza descomunal y una longevidad que los hacía casi inmortales a los ojos de los mortales. Su apariencia, según las descripciones antiguas, era formidable. Algunos textos incluso sugieren rasgos que rozaban lo monstruoso, un reflejo de su origen impío. Estos gigantes no solo existían, gobernaban. No de una manera benigna, como reyes justos, sino como tiranos crueles. El libro de Enoc y otras tradiciones apócrifas detallan su insaciable apetito. No solo por la carne de los animales, sino también por la carne humana. Eran caníbales, sedientos de sangre, depredadores que veían a la humanidad como poco más que ganado. Su existencia era una constante fuente de terror y opresión para las poblaciones humanas. Levantaron sus propias ciudades y reinos, monumentos a su poder y su impiedad, dejando una huella de devastación y desesperación a su paso. Piensa en el impacto psicológico y social. Los humanos vivían bajo una sombra constante. La ley y el orden, si es que alguna vez existieron de forma pura, se desmoronaron bajo la bota de estos colosos. La violencia se volvió endémica, no solo por las acciones de los Nepilim, sino porque la humanidad misma empezó a imitar su crueldad. La Biblia dice que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Esta multiplicación de la maldad no era accidental, era una consecuencia directa de la influencia corruptora de los Nepilim. Eran el catalizador de la depravación global. Su presencia también alteró el conocimiento y la tecnología prediluviana. Como mencionamos, los vigilantes, sus padres, habían enseñado a la humanidad secretos prohibidos. La metalurgia para forjar armas nunca antes vistas, la hechicería para manipular la naturaleza, la astrología para predecir, o intentar controlar, el destino, y las artes de la guerra y la fabricación de armaduras que hicieron a estos gigantes aún más invencibles. Imagina herramientas y armas que estaban siglos por delante de lo que esperaríamos de esa época, todo usado para la destrucción y la dominación. Esto no era progreso, era una aceleración hacia el abismo. El mundo se volvió un lugar hostil, un campo de batalla constante. Las montañas estaban llenas de sus asentamientos fortificados, las planicies eran sus terrenos de caza. El cielo mismo, en cierto modo, estaba manchado por su existencia, ya que la conexión con lo divino se había pervertido. Los sacrificios humanos, las orgías y la idolatría se volvieron prácticas comunes, todo bajo la influencia de estos seres híbridos. No era solo la gente la que se corrompía, era la tierra misma, los animales, el aire. Una mancha que se extendía sin control. Esta era la realidad que condujo al diluvio. No fue un castigo arbitrario, sino una respuesta necesaria a una situación insostenible. Era el único camino para erradicar una corrupción tan profunda que amenazaba con destruir el propósito mismo de la creación. La existencia de los Nepilim era una anomalía, un cáncer en el orden divino que debía ser extirpado. Pero la gran pregunta sigue siendo, ¿fue extirpado por completo? ¿O, como un virus resiliente, encontró una forma de mutar y persistir, esperando el momento adecuado para resurgir de las profundidades de la historia? La idea de que estos seres simplemente desaparecieron bajo las aguas del diluvio es reconfortante, pero quizás demasiado simple. ¿Y si te dijera que su desaparición fue, de hecho, el comienzo de una historia aún más compleja, una que nos lleva a rincones inesperados del mundo y del tiempo? Llegamos a un punto crucial de nuestra historia, el momento en que la balanza se inclinó de forma definitiva. La existencia de los Nepilim y la maldad que su presencia había desatado no podían ser ignoradas por más tiempo. El gran diluvio, lejos de ser un castigo caprichoso, fue una medida de emergencia, un acto de justicia cósmica para resetear la Tierra y salvar a la humanidad de una completa autodestrucción. Los textos antiguos nos lo dicen de manera inequívoca. El Señor vio que la maldad de los hombres en la tierra era mucha, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Esta no es una descripción de una sociedad con problemas, es un diagnóstico de una enfermedad terminal que había infectado a toda la civilización. El diluvio fue el primer gran juicio de la humanidad. El objetivo principal no era solo castigar, sino purgar. La tierra se había vuelto insostenible para la vida tal como fue concebida. La corrupción moral y genética se había extendido tan rápido que ya no había vuelta atrás. Y los Nepilim, con su naturaleza híbrida y su brutalidad, eran la manifestación física de este cáncer. Eran la razón principal por la que se necesitaba una limpieza total. La violencia y el caos eran la norma, no la excepción. La gente vivía con miedo, en un estado de constante opresión, bajo la sombra de estos gigantes.
Pero aquí es donde la historia toma un giro interesante. Dios le revela a Noé su plan, un diluvio que arrasaría con toda vida. Pero la palabra hebrea utilizada para describir el diluvio, Mabul, no significa simplemente una inundación. Implica un desastre cósmico de proporciones épicas, un evento que resetea la creación misma. No era solo agua lloviendo, eran las fuentes del gran abismo que se rompieron y las compuertas del cielo se abrieron. Es una descripción que sugiere algo más que una simple catástrofe natural. Sugiere un colapso del orden establecido, una reversión a un estado de caos primordial para poder restaurar la pureza. En este contexto, la construcción del arca no era solo un plan de escape, sino un plan de preservación. Noé, su familia, y los animales que subieron con él eran el código fuente, el ADN de la vida en la tierra que se preservaría para el nuevo mundo. Eran los únicos que no habían sido completamente corrompidos por la presencia de los Nepilim. Y el diluvio fue el firewall, el proceso de formateo del sistema para eliminar el virus Nepilim y su influencia. El diluvio no fue un evento local. Los registros de inundaciones masivas se encuentran en casi todas las culturas antiguas del mundo, desde Sumeria hasta China y las Américas. Estas historias, aunque varían en los detalles, comparten un hilo común, una gran inundación que purificó la tierra de una humanidad malvada. Esto sugiere que el problema de la corrupción y de los gigantes o seres poderosos no era solo un tema del Medio Oriente, sino un fenómeno global que requería una solución global. La universalidad de la historia del diluvio refuerza la idea de que fue un evento real y un punto de inflexión en la historia de la civilización humana. La pregunta que nos queda es, ¿logró su objetivo? Si la misión principal era la aniquilación de los Nepilim, ¿podemos estar seguros de que no hubo sobrevivientes? Es la pregunta que nadie se atreve a hacer, porque la respuesta, si existiera, reescribiría no solo la historia antigua, sino también la moderna. Y si te dijera que las leyendas de gigantes en civilizaciones posteriores, en lugares tan remotos como las Américas, no son simples coincidencias, sino piezas de un rompecabezas mucho más grande. ¿Cómo pudieron esos gigantes reaparecer después de una aniquilación tan completa? En medio del caos y la corrupción, una figura se destaca como el faro de la esperanza, Noé. Su historia no es solo la de un hombre que construye un barco, sino la de una fe inquebrantable en un mundo que se había perdido. Imagina el escarnio y la burla que debe haber enfrentado. En una sociedad dominada por la maldad de los Nepilim y la depravación humana, un hombre y su familia pasaban años construyendo una estructura monumental, una caja de madera de dimensiones colosales, sin siquiera una gota de lluvia a la vista. Este no era un acto de simple obediencia, era un acto de desafío al orden establecido, un rechazo absoluto al estilo de vida de la época. Las dimensiones del arca son alucinantes: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Traducido a metros modernos, estamos hablando de aproximadamente 140 metros de largo por 23 de ancho y 14 de alto. Para ponerlo en perspectiva, el arca era más larga que un campo de fútbol y más alta que un edificio de 4 pisos. Y todo construido a mano. Noé y sus hijos fueron los únicos en hacerlo, sin la ayuda de tecnología moderna, sin grúas, sin excavadoras. Su labor era una predicación silenciosa, un recordatorio físico y constante de un juicio venidero que todos ignoraban. Pero la construcción no era el punto principal. El verdadero milagro fue la congregación de los animales. El texto nos dice que Dios trajo a los animales a Noé, en parejas, y en el caso de los animales limpios, en grupos de 7. Esto no fue un esfuerzo de caza o recolección. Fue un acto sobrenatural, una manifestación de que la creación misma se estaba preparando para el renacimiento. En medio de un mundo devorado por la anarquía, la obediencia de la naturaleza a su creador era un contraste asombroso. Animales de todas las especies, grandes y pequeños, depredadores y presas, entraron pacíficamente en el arca, como si supieran instintivamente que su única esperanza de supervivencia era ese refugio flotante. Ahora, aquí viene una pregunta que rara vez se hace: ¿por qué los animales? ¿Por qué se salvaron de un juicio que era principalmente por la maldad humana y Nepilim? La respuesta está en la idea de la restauración. La corrupción de la tierra no solo había afectado a los humanos, sino que había impactado a toda la creación. La violencia y la depravación de los Nepilim se habían extendido a los animales. Pero al salvarlos en el arca, se estaba preservando la pureza de la vida, la posibilidad de un nuevo comienzo donde la armonía pudiera ser restaurada. El arca no era solo un refugio para los humanos, sino una especie de zoológico genético, una cápsula del tiempo para la biodiversidad. Y aquí es donde la historia de Noé se conecta de manera crucial con nuestro tema.
El arca era impenetrable. El diluvio, con sus compuertas del cielo abriéndose, era una purificación total. La idea es que nada podía sobrevivir fuera del arca. Y esto nos lleva de vuelta a nuestra pregunta original. Si el diluvio fue tan completo, si todo ser que había sobre la faz de la tierra fue destruido, ¿cómo pudieron los Nepilim haber sobrevivido? ¿Acaso encontraron su propio arca? ¿O su naturaleza híbrida les dio una ventaja que la ciencia moderna no puede explicar? La historia de Noé es la pieza central que hace que la reaparición de los gigantes sea un misterio aún más desconcertante. Después de 150 días de caos acuoso, el arca finalmente se posó sobre las cimas de los montes de Ararat. Noé y su familia, los únicos supervivientes de una civilización entera, emergieron a un mundo nuevo, un lienzo en blanco purificado por el juicio divino. Imagina la escena: el olor a tierra mojada, el silencio absoluto, roto solo por el trino de los pájaros que salían en busca de un nuevo hogar. Era un mundo virgen, una segunda oportunidad para la humanidad, libre de la corrupción y la violencia que habían reinado antes. La primera acción de Noé fue construir un altar y ofrecer un sacrificio de gratitud. Un acto simbólico que marcó el inicio de un nuevo pacto entre el cielo y la tierra. Y como símbolo de esa promesa, Dios colocó un arco iris en las nubes. No era solo un fenómeno óptico bonito, era un recordatorio físico y cósmico de que nunca más la tierra sería destruida por un diluvio. Este pacto, esta alianza, era la prueba de que el plan de purificación había sido exitoso y que la corrupción Nepilim había sido completamente erradicada. La humanidad podría ahora comenzar de nuevo, sin la sombra de los gigantes o la influencia de los vigilantes. El árbol genealógico de la raza humana se redujo a la familia de Noé, lo que garantizaba que no había ADN corrupto que pudiera resurgir. Sin embargo, aquí es donde la historia se vuelve realmente intrigante. La narrativa del diluvio nos da una sensación de cierre y de final feliz. El mal fue castigado, la tierra fue restaurada y la promesa fue sellada. Pero, ¿y si te dijera que el problema no se resolvió tan fácilmente como parece? La Biblia nos presenta la historia de una forma lineal, pero otras fuentes y leyendas sugieren que la purificación no fue tan completa como se pensaba. Y si, por ejemplo, el ADN de los Nepilim era tan poderoso que pudo haber sobrevivido de alguna manera, tal vez en las aguas, en el aire o incluso en el suelo. Es una idea perturbadora, pero necesaria para conectar los puntos que nos llevan a la reaparición de los gigantes. Considera esto: el libro de Enoc, que ya hemos mencionado, narra que las almas de los Nepilim se convirtieron en demonios después de su muerte física, seres espirituales que continúan corrompiendo a la humanidad. Esto sugiere que aunque sus cuerpos fueron destruidos, su influencia malévola no lo fue. Pero, ¿y si algo más sobrevivió? ¿Y si una pequeña semilla de esa raza, un remanente, logró encontrar una forma de escapar de la aniquilación total? La promesa del arco iris es para la destrucción por agua, pero no para otros métodos de destrucción. Este es un detalle crucial. La historia nos cuenta que el diluvio purificó el mundo, pero ¿qué pasa si el mal que intentó erradicar era más astuto y resistente de lo que se creía? La humanidad postdiluviana empezó de nuevo, pero con un recuerdo y una herencia de esa corrupción. Noé y sus hijos, que vivieron la realidad prediluviana, conocían el mal que habían dejado atrás. Pero sus descendientes solo lo conocerían por la historia, lo que los hacía vulnerables a una reaparición de las fuerzas que se suponía que estaban extintas. El mundo renació, pero quizás no de forma completamente pura. Las semillas del mal Nepilim pudieron haber quedado enterradas en algún lugar, esperando el momento adecuado para brotar de nuevo. Y si te dijera que la próxima vez que los gigantes reaparecieron, lo hicieron de una forma que la humanidad nunca esperó, en un lugar donde nadie los buscaba. Tras el diluvio, la historia bíblica entra en un periodo de calma aparente. La tierra es repoblada por la familia de Noé, y de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, surgen las naciones del mundo. La humanidad, con un nuevo comienzo, se extiende por el planeta. La narración se centra en la Torre de Babel, la dispersión de los pueblos y la genealogía que conduce a Abraham. Pero en el corazón de esta nueva era, hay un silencio ensordecedor. Un silencio que esconde una de las preguntas más grandes que nos atrevemos a hacer: ¿dónde están los Nepilim? La historia oficial nos dice que desaparecieron por completo, que el diluvio fue una limpieza total, y que el nuevo mundo estaba completamente libre de su influencia. Pero el silencio puede ser una respuesta en sí misma. O es una negación. Es como si los historiadores y los escribas quisieran pasar por alto el tema. La narrativa del diluvio es tan dramática y definitiva que invita a la conclusión de que no quedó nada de la corrupción anterior.
La idea de que los gigantes de la antigüedad, esos seres poderosos y aterradores, pudieran haber sobrevivido, es una idea tan incómoda que se ha suprimido, enterrado bajo milenios de fe y ortodoxia. Pero si escuchas con atención, si lees entre líneas, ese silencio no es tan completo. Es una pausa nerviosa antes de la reaparición. Es la calma antes de la tormenta. Piensa en ello. ¿Cómo es posible que después de una aniquilación tan total, las leyendas de gigantes y seres de gran estatura resurjan en culturas que nunca tuvieron contacto directo con la historia de Noé? ¿Cómo es que los textos apócrifos y las tradiciones orales de los pueblos nativos de América, por ejemplo, hablan de una raza de gigantes que existía mucho antes de la llegada de los europeos? No es una simple coincidencia. Es la señal de que la historia del diluvio, tal como la conocemos, es solo una parte del rompecabezas. El silencio no es solo un vacío, es una pista. Pensemos en las posibilidades. ¿Pudieron los Nepilim, o al menos su ADN corrupto, sobrevivir al diluvio de alguna manera? Quizás no en el arca, pero en algún otro lugar. ¿Qué pasa con los túneles subterráneos, las cuevas profundas o las ciudades submarinas? ¿Es posible que la naturaleza híbrida de estos seres les diera la capacidad de hibernar o de escapar a reinos que no fueron tocados por el diluvio? O, como sugiere el libro de Enoch, se convirtieron en seres espirituales y sin cuerpo, esperando el momento de reencarnar en el mundo físico para continuar su obra? El silencio de la historia oficial sobre los Nepilim después del diluvio no es un vacío. Es un abismo lleno de misterios y de preguntas sin respuesta. Y es ese abismo el que vamos a explorar ahora mismo. Porque si lo que crees que es el final de la historia, es en realidad el principio, ¿qué pasaría si la humanidad ha estado repoblando la Tierra sin saber que el problema original nunca fue erradicado por completo, sino que simplemente se escondió en las sombras, esperando el momento de resurgir? El gran interrogante, la pregunta que ha perseguido a historiadores y teólogos durante milenios, ¿a dónde fueron los Nepilim? La respuesta oficial, como hemos visto, es que no fueron a ninguna parte, simplemente perecieron. Pero si esa es la verdad, ¿cómo explicamos la reaparición de los gigantes en la narrativa humana después del diluvio? Estamos hablando de civilizaciones enteras que documentan la existencia de seres de gran estatura mucho después de que el arca de Noé tocara tierra. Es una anomalía que no puede ser ignorada. El mundo postdiluviano, supuestamente purificado, se encuentra con la misma plaga que había intentado erradicar. En el libro de Números, 12 espías israelitas son enviados a Canaán para explorar la tierra. Regresan con un informe aterrador. El pueblo que habita la tierra es fuerte, y las ciudades fortificadas y muy grandes, y también vimos allí a los hijos de Anak, los gigantes. Los Anakim eran descendientes de los Nepilim, una raza de gigantes que habitaban la tierra prometida. Su sola presencia infundió tanto terror en los israelitas que se sintieron como langostas en comparación con ellos. Pero la pregunta sigue siendo, ¿de dónde salieron? Hay dos teorías principales. La primera es que hubo un remanente, una pequeña porción de la población Nepilim que logró sobrevivir al diluvio. No en el arca, por supuesto, sino en algún lugar que el diluvio no alcanzó. Esto podría haber sido en un reino subterráneo, una cueva profunda, o incluso en una dimensión diferente. Su naturaleza híbrida, con ADN angelical, podría haberles dado la capacidad de resistir o de escapar de una forma que la humanidad no podría haber imaginado. Los textos antiguos hablan de seres que moran bajo la tierra, guardianes de secretos que la humanidad no puede concebir. Y si los Nepilim se convirtieron en esos seres, hibernando durante siglos, esperando el momento adecuado para resurgir. La segunda teoría es aún más inquietante. ¿Y si los hijos de Noé, después del diluvio, se corrompieron y se unieron de nuevo con seres caídos? Hay un pasaje en el Génesis que habla del pecado de Cam y su hijo Canaán. Aunque es un relato breve, muchos eruditos han debatido si este evento podría haber llevado a una nueva caída, una reintroducción del ADN Nepilim en el linaje humano. Si la primera unión entre los vigilantes y las hijas de los hombres fue el origen de los Nepilim, ¿qué impide que un evento similar ocurriera de nuevo? Esto explicaría la reaparición de los gigantes no como una supervivencia, sino como un renacimiento. Pero, ¿qué pasa si ambas teorías son incorrectas? ¿Qué pasa si la respuesta es aún más compleja? ¿Qué pasa si los Nepilim no sobrevivieron físicamente, sino espiritualmente, como sugieren los textos apócrifos? ¿Y si sus almas, o sus espíritus, son inmortales y buscan un cuerpo en el que reencarnar para continuar su obra? Esto nos llevaría a la idea de que los gigantes que aparecieron en el Antiguo Testamento no eran descendientes directos, sino reencarnaciones, una manifestación de la misma maldad que el diluvio no pudo destruir.
Este es un enigma que nos fuerza a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la historia del diluvio y la supuesta extinción de estos seres. ¿Fue el diluvio un éxito o un fracaso parcial? Y si los Nepilim lograron sobrevivir, aunque sea en las sombras, ¿qué significa eso para el mundo de hoy? Si los Nepilim no perecieron en el diluvio, ¿cómo y dónde se escondieron? Aquí es donde entra una de las teorías más fascinantes y menos exploradas, la teoría de los nidos de serpientes, que sugiere una supervivencia a través de la ocultación en el subsuelo. Esta teoría se basa en la idea de que la naturaleza híbrida de los Nepilim, una mezcla de lo terrenal y lo espiritual, les podría haber otorgado la capacidad de percibir y utilizar un plano de existencia que está oculto para los humanos. ¿Y si ese plano de existencia es el mundo subterráneo? Piensa en las leyendas de túneles y cuevas masivas que se encuentran en casi todas las culturas antiguas. Desde los túneles subterráneos de los templos sumerios hasta las intrincadas redes de cuevas de los incas, e incluso las historias sobre el mítico reino de Agartha, un mundo subterráneo con una civilización propia. Estas no son solo historias aisladas, son la manifestación de una idea común, que la Tierra tiene un mundo interno que está habitado por seres que se esconden de la superficie. ¿Y si esos seres son los Nepilim? La teoría sugiere que, a medida que el diluvio comenzaba, los Nepilim, con su avanzada tecnología y su conocimiento prohibido, crearon refugios subterráneos que el agua no podía penetrar. Estos nidos de serpientes no eran simples cuevas, sino ciudades enteras, con sistemas de soporte vital y una estructura social que les permitía sobrevivir sin la necesidad de la luz del sol. Podrían haber usado la geotermia como fuente de energía, o haber desarrollado una forma de agricultura que no dependiera de la fotosíntesis. La idea es que estos refugios eran autosuficientes, un arca inversa, que en lugar de flotar sobre las aguas, se sumergía en las profundidades de la tierra. El concepto de los nidos de serpientes también tiene un significado simbólico. La serpiente en la Biblia está asociada con el engaño y el mal, y la idea de que los descendientes de una raza caída se escondan bajo tierra es una metáfora poderosa de su naturaleza oculta y su malicia. No querían ser vistos, ni querían que el mundo supiera que habían sobrevivido. La reaparición de los gigantes en el mundo postdiluviano no sería un milagro, sino un acto deliberado. Salieron de sus escondites en el momento en que sintieron que la humanidad se había debilitado lo suficiente para ser subyugada nuevamente. Esta teoría tiene un poder especial para conectar con las teorías de conspiración modernas sobre una sociedad de la sombra que vive bajo tierra y controla el mundo desde las profundidades. La idea de que los Nepilim podrían haber mutado y evolucionado en un grupo de élite, que vive en secreto y manipula los eventos globales para sus propios fines, es inquietante y, sin embargo, encaja perfectamente en la narrativa. ¿Y si las leyendas de los túneles subterráneos que conectan el Vaticano con otros lugares secretos no son simplemente historias, sino mapas de la red de refugios que los Nepilim han estado usando durante milenios? La teoría de los nidos de serpientes nos obliga a cuestionar la idea de que el diluvio fue el final de la historia. Nos presenta la posibilidad de que la historia de los Nepilim no se detuvo, sino que se volvió invisible, y que la única forma de descubrir la verdad es cavar más profundo de lo que nadie se ha atrevido a hacer. Para encontrar las respuestas a nuestra pregunta sobre la supervivencia de los Nepilim, tenemos que ir a una de las fuentes más controvertidas y a menudo ignoradas de la antigüedad, el libro de Enoc. Este texto apócrifo, una vez considerado sagrado por algunas comunidades judías y cristianas, fue excluido del canon bíblico y se perdió para la historia durante milenios, hasta que fue redescubierto en Etiopía. Su importancia es monumental, ya que ofrece un relato detallado y fascinante de la historia prediluviana, mucho más allá de las pocas frases del Génesis. Enoc, un bisabuelo de Noé, es descrito como un hombre que caminó con Dios. Él fue testigo directo de los eventos que llevaron al diluvio, y el libro es su testimonio. En él, Enoc narra la historia de los vigilantes, los hijos de Dios que descendieron a la tierra, y su unión con las hijas de los hombres. El libro de Enoc no se anda con rodeos. Nombra a sus líderes, detalla sus transgresiones y nos cuenta cómo estos seres celestiales enseñaron a la humanidad secretos prohibidos, como la hechicería y la metalurgia, que solo sirvieron para corromper aún más al mundo. Pero lo más importante para nuestra investigación es lo que el libro de Enoc revela sobre el destino de los Nepilim después de su muerte física. El texto nos dice que sus cuerpos fueron destruidos por el diluvio, pero que sus espíritus inmundos sobrevivieron. Las almas de los Nepilim se convirtieron en demonios, espíritus malignos que vagan por la tierra, causando problemas y corrompiendo a la humanidad. El libro establece una conexión directa entre los Nepilim y los demonios que encontramos en textos posteriores, sugiriendo que la batalla contra el mal que se suponía que había terminado en el diluvio, en realidad solo había cambiado de forma.
Esta teoría tiene implicaciones profundas. Si las almas de los Nepilim no fueron aniquiladas, sino que se transformaron en una amenaza espiritual, entonces la purificación del diluvio fue incompleta. No resolvió el problema de la maldad en su raíz, sino que la transformó de un problema físico a uno espiritual. Esto nos da una nueva perspectiva sobre la reaparición de los gigantes. Si los Nepilim ya no tenían cuerpos, ¿cómo es que los Anakim y los Repaim aparecieron después del diluvio? Aquí es donde el libro de Enoc nos da una pista adicional. Los demonios de los Nepilim no pueden procrear, pero aún buscan un cuerpo para manifestarse y continuar su obra de corrupción. ¿Es posible que estos espíritus malignos se hayan manifestado en cuerpos humanos o incluso animales, para crear una nueva generación de gigantes? O, como algunos sugieren, se infiltraron en el linaje humano después del diluvio, causando mutaciones genéticas que resultaron en la reaparición de los gigantes? La historia de Goliat, por ejemplo, podría no ser la de un simple humano grande, sino la de una manifestación de un espíritu Nepilim que encontró su camino de regreso al mundo. El libro de Enoc es un texto fascinante porque nos obliga a expandir nuestra mente más allá de la narrativa tradicional. Nos presenta la posibilidad de que los Nepilim no murieron, sino que se convirtieron en un problema aún mayor, una amenaza invisible, una corrupción que se transmite de generación en generación, una guerra que se libra en un plano espiritual, pero que tiene consecuencias muy físicas en nuestro mundo. El libro de Enoc nos presenta una idea que desafía nuestra comprensión del castigo y el destino final, el concepto de un purgatorio o un lugar de confinamiento para las almas de los Nepilim. Es una idea que se desvía de la noción de una simple aniquilación y nos introduce a un reino donde los espíritus de los gigantes se ven obligados a residir, un limbo espiritual que no es ni el cielo ni el infierno. Según el texto, tras el diluvio, los espíritus de los Nepilim no fueron simplemente borrados de la existencia. Por el contrario, fueron confinados. Se les ordenó que habitaran la tierra como espíritus malignos hasta el gran día del juicio, un castigo que parece más un purgatorio que una condenación definitiva. Su destino es ser una plaga para la humanidad, una fuente constante de tentación y corrupción, una manifestación de la maldad que su existencia había sembrado. No pueden procrear, ni tener un cuerpo físico, pero su influencia sigue siendo poderosa. Esta idea es fascinante porque nos ofrece una explicación para la presencia del mal en el mundo. La maldad que vemos a diario, la violencia, la guerra, la depravación, podría no ser solo el resultado de la naturaleza humana, sino el trabajo de estos espíritus Nepilim, que buscan constantemente poseer, tentar y corromper. Son los fantasmas de un pasado violento que se niegan a irse. Su existencia es una carga, un recordatorio constante de la transgresión de sus padres, los vigilantes. Pero aquí hay un giro. La reaparición de los gigantes en el mundo postdiluviano, como los Anakim, desafía la idea de que los Nepilim no podían tener un cuerpo físico. Si sus espíritus estaban confinados, ¿cómo es que sus descendientes aparecieron en la tierra después del diluvio? Esto nos lleva a una de dos posibilidades. O el confinamiento no era tan total como se pensaba, y algunos de sus espíritus lograron escapar o manifestarse de alguna manera. O bien, el ADN Nepilim no fue completamente erradicado. Considera la posibilidad de que una pequeña cantidad de ADN Nepilim, resistente al agua y a la destrucción, sobrevivió en el suelo o en las profundidades del océano, y que este ADN se mezcló con el de la nueva humanidad, la descendencia de Noé. Esta mezcla podría haber provocado una mutación genética, un renacimiento de los gigantes, no como descendientes directos, sino como manifestaciones de un legado genético maldito. La idea es que los espíritus de los Nepilim no solo influyeron en el mundo desde el plano espiritual, sino que también encontraron una forma de volver a la vida física, a través de una nueva generación de portadores genéticos. El concepto del purgatorio de los Nepilim nos obliga a ver el mal no como una fuerza abstracta, sino como un legado tangible, una presencia que ha estado con la humanidad desde el principio. Es una batalla continua que se libra en dos frentes, el físico y el espiritual. ¿Y si te dijera que esta batalla no ha terminado, sino que está llegando a un clímax en nuestro tiempo? Para encontrar otra pista sobre cómo los Nepilim pudieron haber sobrevivido al diluvio, debemos examinar un linaje que se extiende mucho antes de la existencia de los gigantes, el linaje de Caín. Es un camino oscuro y a menudo ignorado en la narrativa bíblica, pero que, para algunos teólogos e historiadores, tiene la clave para entender el regreso de los Nepilim. Después de que Caín matara a su hermano Abel, Dios lo castigó con una maldición. Sería un fugitivo y un errante sobre la tierra. Pero Caín temía que cualquiera que lo encontrara lo mataría. Y Dios le puso una señal a Caín para protegerlo. El texto no especifica cuál era esa señal,
y esto ha dado lugar a una de las teorías más fascinantes, y para algunos, aterradoras, de la historia. ¿Y si esa señal no era una marca visible, sino una mutación genética, una alteración en su ADN que lo hacía diferente, más grande y más fuerte que los otros hombres? La teoría sugiere que la maldición de Caín no fue solo un castigo, sino la creación de un nuevo linaje, una raza separada que no compartía el mismo destino que el resto de la humanidad. El linaje de Caín se alejó de los otros hijos de Adán y Eva, construyendo una ciudad y desarrollando tecnología avanzada, como la metalurgia, mucho antes que el resto de la humanidad. Su tecnología no era un regalo de Dios, sino un desarrollo propio, una prueba de su separación y de su naturaleza única. Y si esta separación, esta señal genética, era la clave de la supervivencia. Ahora, conecta esto con el diluvio. Si la línea de Caín era genéticamente diferente, y si el diluvio fue un juicio contra la humanidad de la línea de Set, ¿es posible que el linaje de Caín se hubiera salvado? Es una idea radical, pero no imposible. El diluvio se describe como un juicio sobre toda carne que había en la tierra, pero el enfoque principal era la maldad que se había multiplicado. Si el linaje de Caín era malvado por naturaleza, podría haber encontrado una forma de escapar de la aniquilación. Y si la maldición de Caín no era solo para él, sino para toda su descendencia, lo que los hizo resistentes a la purificación del diluvio. Algunos teóricos incluso van más allá y sugieren que los hijos de Dios no eran ángeles caídos, sino que eran descendientes de la línea de Set, y que la corrupción se produjo cuando se unieron con las hijas de los hombres de la línea de Caín. En esta interpretación, los Nepilim no serían hijos de ángeles, sino el resultado de una unión entre dos linajes humanos separados, uno de los cuales llevaba una maldición genética. Y si esa maldición era la clave de su naturaleza de gigantes, lo que los hacía varones de renombre en la antigüedad. Esta teoría tiene un poder especial para explicar la reaparición de los gigantes. Si el linaje de Caín sobrevivió de alguna manera, tal vez en un refugio subterráneo, o si su ADN fue preservado y se mezcló con el de la nueva humanidad, esto explicaría cómo los gigantes, los Anakim y los Repaim, aparecieron después del diluvio. No serían una reencarnación de los Nepilim, sino la manifestación de un legado genético que se había mantenido en secreto. Es una idea inquietante, pero que nos obliga a ver la historia de la humanidad no como un camino lineal, sino como una batalla continua entre dos linajes, uno bendecido y otro maldito. Y si la batalla que se suponía que había terminado en el diluvio, en realidad solo había comenzado. El silencio de la historia postdiluviana se rompe de golpe con una reaparición que lo cambia todo. Después de que la humanidad se ha dispersado y establecido nuevas civilizaciones, los gigantes vuelven a aparecer en los textos bíblicos. El libro de Números es la prueba más contundente de este regreso. Moisés envía a 12 espías a la tierra de Canaán, la tierra prometida a Israel. La misión era simple: evaluar el terreno y el poder de los habitantes. Pero lo que encontraron los dejó en estado de shock. 10 de los 12 espías regresaron con un informe aterrador, y vimos allí a los gigantes, los hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. La palabra hebrea para los hijos de Anak es Anakim, una de las tribus de gigantes que habitaba en la región. Su sola existencia refuta la idea de una aniquilación total en el diluvio. No eran simples humanos altos, eran una raza de guerreros de proporciones inmensas, una fuerza tan intimidante que 10 de los 12 espías se acobardaron y se negaron a entrar en la tierra. Su tamaño y su fuerza eran un recuerdo vivo de los Nepilim que habían aterrorizado al mundo prediluviano. Pero, ¿cómo llegaron allí? La reaparición de los Anakim da lugar a varias teorías. La más directa es que eran descendientes de una pequeña rama de los Nepilim que sobrevivió al diluvio. Esta teoría, aunque no está respaldada por la narrativa bíblica principal, es la única que explica su existencia de una manera sencilla. Pero si sobrevivieron, ¿dónde y cómo lo hicieron? Aquí es donde nuestra teoría de los nidos de serpientes y los refugios subterráneos entra en juego. Los Anakim podrían haber surgido de un lugar oculto, esperando a que la nueva humanidad repoblara la tierra antes de resurgir. Otra teoría, más compleja, sugiere que los Anakim no eran Nepilim puros, sino una nueva generación de gigantes, nacidos de uniones postdiluvianas. Esta teoría, aunque controvertida, se apoya en el hecho de que la maldad y el pecado no fueron eliminados por el diluvio. La naturaleza humana, aunque purificada por el evento, era todavía propensa a la corrupción. Si la unión entre lo humano y lo caído ocurrió una vez, ¿qué impidió que volviera a ocurrir? En esta visión, los Anakim serían una segunda venida de los Nepilim, un resurgimiento de la misma plaga que había sido erradicada.
El hecho de que los Anakim fueran un problema tan grande para el pueblo de Israel es significativo. No eran un enemigo más, eran un obstáculo de proporciones bíblicas. Su presencia en la tierra prometida era una prueba, una manifestación de que la batalla entre el bien y el mal, que se creía resuelta, continuaba en el mundo físico. Y el terror que inspiraban nos da una idea del impacto que su reaparición tuvo en el pueblo de Israel. Eran un recordatorio de la fragilidad de la humanidad frente a lo que parecía ser una fuerza imparable. El regreso de los Anakim no solo es un hecho fascinante de la historia bíblica, sino que es la prueba de que la historia de los Nepilim no se detuvo en el diluvio. Por el contrario, nos muestra que el problema original persistió, y que la batalla por el destino de la humanidad continuaría por siglos. La historia de los Anakim no es solo una nota al pie en el Antiguo Testamento, es un tema recurrente y una preocupación principal para el pueblo de Israel. Su presencia en la tierra de Canaán, conocida como Tierra Santa, no era una coincidencia. Era una prueba, una manifestación del mal que se creía erradicado, y un recordatorio constante de que la batalla por la tierra y el destino de la humanidad no había terminado. Estos gigantes no eran una tribu nómada, tenían sus propias ciudades, sus propios reinos y una reputación formidable como guerreros. Imagina la situación. Los israelitas, después de 40 años en el desierto, están a punto de entrar en la tierra que Dios les ha prometido. Pero la tierra no estaba vacía, estaba habitada por una raza de gigantes, los Anakim, que eran tan aterradores que 10 de los 12 espías que fueron a reconocer la tierra se acobardaron. Su informe fue claro: el pueblo que habita la tierra es fuerte, y las ciudades fortificadas y muy grandes, y también vimos allí a los hijos de Anak, los gigantes. El miedo que su presencia inspiraba era tal que incluso los israelitas, el pueblo elegido de Dios, dudaron de su propia capacidad para conquistar la tierra. Pero la historia no termina ahí. Josué y Caleb, los únicos 2 espías que mantuvieron la fe, se negaron a ceder ante el miedo. Caleb, de hecho, pidió la parte de la tierra donde habitaban los Anakim como su propia herencia, un acto de fe y valentía que desafiaba toda lógica. A lo largo del libro de Josué, se nos dice cómo los israelitas, con la ayuda de Dios, conquistaron las ciudades de los Anakim, incluyendo Hebrón y sus alrededores. El texto es claro al decir que Josué destruyó a los anacitas de las montañas, de Hebrón, de Debir y de Anab, de todas las montañas de Judá y de Israel. Josué los destruyó por completo con sus ciudades. El exterminio parecía total, una repetición del diluvio en un nivel micro. Pero aquí hay un detalle crucial. A pesar de que la narración nos dice que Josué los destruyó por completo, el mismo texto nos dice que quedaron algunos en Gaza, en Gat y en Asdod. El gen Nepilim, el legado de los gigantes, no fue completamente erradicado. Un remanente, por pequeño que fuera, logró sobrevivir y se estableció en las ciudades filisteas. Esta es la clave que nos lleva a la historia más famosa de un gigante, la de Goliat. La presencia de los Anakim en Tierra Santa es una pieza clave en nuestra narrativa. Nos demuestra que el problema de los Nepilim no se resolvió con el diluvio. Por el contrario, se mantuvo en las sombras, esperando el momento adecuado para resurgir y desafiar el plan de Dios. Los Anakim eran un recordatorio físico de que el mal, una vez que se arraiga, es extremadamente difícil de erradicar. Y la batalla contra ellos no era solo una guerra territorial, era una guerra espiritual, una lucha por el destino de la humanidad. Y si te dijera que el gigante más famoso de la Biblia, Goliat, era un descendiente directo de estos Anakim, un último representante de una raza de monstruos que se suponía que estaba extinta. Para muchos, la historia de los gigantes en el Antiguo Testamento se limita a David y Goliat. Pero la Biblia, si la lees con atención, está llena de referencias a estos seres, y una de las más fascinantes y menos conocidas es la historia de Ag, el rey de Basán. Su historia no es una nota al pie, es una prueba contundente de la supervivencia de los gigantes después del diluvio. El libro de Deuteronomio, capítulo 3, nos presenta a Ag como un rey formidable, uno de los últimos de la raza de los gigantes, los refaitas. Moisés y el pueblo de Israel lo encuentran en su camino hacia la tierra prometida, y se nos da una descripción que te hará temblar, porque únicamente Ag, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Y aquí, su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? 9 codos de largo, y 4 codos de ancho, según el codo de un hombre. Para ponerlo en perspectiva, su cama medía aproximadamente 4,5 metros de largo y 2 de ancho. El solo hecho de que su cama fuera tan grande es una prueba de que este no era un hombre común, era un gigante de proporciones épicas. No era solo un hombre alto, era un remanente de una raza que se suponía que estaba extinta. El texto bíblico lo deja claro: el resto de los gigantes.
Esto nos dice que Ag no estaba solo, sino que era el último de su linaje. Pero, ¿cómo sobrevivió? Su existencia desafía la narrativa de la aniquilación total del diluvio. Hay varias teorías. Una es que él y su gente no fueron del linaje de los Nepilim que perecieron en el diluvio, sino que eran una nueva manifestación de los gigantes, el resultado de una nueva unión entre lo humano y lo caído después del diluvio, o de una mutación genética de la que ya hemos hablado. Otra teoría, más intrigante, es que Ag y su gente vivían en una región que no fue afectada por el diluvio, quizás en una caverna subterránea o en una montaña tan alta que el agua no llegó a sus cimas. La derrota de Ag por Moisés y el pueblo de Israel es un evento significativo. No era solo una victoria militar, era una victoria sobre la maldad, sobre la última manifestación de una plaga que había aterrorizado al mundo. La victoria sobre Ag fue un símbolo de la fuerza y la fe de Israel, y un recordatorio de que Dios estaba con ellos en su batalla contra el mal. La aniquilación de los refaítas de la región de Basán fue un acto de purificación, una segunda limpieza que se necesitaba para que la tierra prometida estuviera libre de la influencia de los gigantes. Pero el hecho de que su cama se haya preservado y su historia haya sido escrita en la Biblia nos dice que su existencia fue importante. Su historia no es un simple relato, es una advertencia. Es un recordatorio de que el mal, en todas sus formas, es persistente y que la batalla por el destino de la humanidad no ha terminado. La historia de David y Goliat es, sin lugar a dudas, uno de los relatos más icónicos de la Biblia. Pero para nuestra investigación, no es solo un relato de valentía y fe, es una pieza crucial que conecta el pasado de los Nepilim con el mundo en el que vivimos. La mayoría de la gente ve a Goliat como un simple hombre alto, pero un examen más detenido de los textos bíblicos revela algo mucho más inquietante. Goliat no era solo grande, era un representante de una raza que se suponía que estaba extinta. En el primer libro de Samuel, se nos describe a Goliat como un filisteo de la ciudad de Gat, un lugar donde, como recordamos, la Biblia nos dice que quedaron algunos anakim. Su estatura es asombrosa, 6 codos y un palmo, que se traduce a una altura de aproximadamente 2 metros con 98 centímetros. Pero su tamaño no es lo único que nos hace pensar que no era un simple humano. Su equipo de guerra era de proporciones gigantescas, una cota de malla de más de 57 kilogramos y la cabeza de su lanza de 6 kilogramos. Estas no son las armas de un hombre, por muy grande que sea. Son las armas de un gigante. Pero la conexión más fuerte con los Nepilim no está en su tamaño, sino en su linaje. El libro de Crónicas nos dice que el propio Goliat, junto con otros gigantes que fueron asesinados por los hombres de David, eran descendientes de la raza de los gigantes en Gat. Esto nos confirma que Goliat no era un caso aislado, era parte de una línea de sangre que se había mantenido en secreto, en las ciudades filisteas, después de la supuesta aniquilación de los Anakim por Josué. Ahora, aquí es donde la historia toma un giro fascinante. ¿Por qué Goliat se presenta como el campeón de los filisteos? Su desafío a Israel no era solo una prueba de fuerza militar, era un duelo de linajes. Goliat, el último de su raza, desafiaba al pueblo de Dios, el linaje de la humanidad que había sobrevivido al diluvio. La batalla no era solo entre David y Goliat, era una batalla entre lo que quedaba de la corrupción Nepilim y la fe de la nueva humanidad. Y el hecho de que un joven pastor, con solo una honda y una piedra, derrotara al gigante más famoso de la historia, es una victoria simbólica que reafirma la superioridad de la fe sobre la fuerza física. La muerte de Goliat podría haber sido el final de la era de los gigantes, pero no fue así. La Biblia nos dice que David y sus hombres mataron a otros 4 gigantes filisteos, todos parientes de Goliat. Esto nos demuestra que el problema de los gigantes era mucho más grande de lo que pensábamos, y que su linaje se había mantenido vivo en las sombras. Pero después de estas batallas, las referencias a los gigantes en el Antiguo Testamento se vuelven mucho menos frecuentes. Y si te dijera que la historia de David y Goliat es el punto de inflexión en nuestra narrativa, el momento en el que el legado de los Nepilim se vio obligado a cambiar de táctica. Su derrota en el campo de batalla les demostró que no podían ganar la guerra con la fuerza bruta. Se vieron obligados a esconderse, a transformarse, a convertirse en una amenaza más sutil. Una amenaza que, como veremos, podría estar operando desde las sombras hasta el día de hoy. La derrota de los gigantes filisteos en los tiempos de David marca un cambio crucial en nuestra historia. La batalla ya no se libra en el campo de batalla, sino en un reino mucho más sutil. Si el diluvio no los eliminó, y la fuerza bruta no los aniquiló, ¿qué pasó con ellos? Aquí es donde entra una de las teorías más esotéricas, y sin embargo, más lógicas, la teoría de la ascensión de las almas. Esta idea se basa en la premisa de que los Nepilim no solo tenían un cuerpo físico,
sino también un alma o un espíritu que, debido a su naturaleza híbrida, era inmortal. El libro de Enoc nos dio la primera pista, sugiriendo que las almas de los Nepilim se convirtieron en demonios. Pero si ese es el caso, ¿qué le impide a un espíritu maligno ascender a un plano de existencia superior, donde puede influir en la humanidad desde las sombras? La teoría de la ascensión de las almas propone que, al morir, los espíritus de los Nepilim no se quedaron en el purgatorio terrenal, sino que lograron ascender a un plano espiritual más alto, un reino de la sombra que coexiste con el nuestro. Desde allí, pueden influir en la historia de la humanidad sin ser vistos, susurrando al oído de los líderes, manipulando eventos desde las alturas, y trabajando para un objetivo que solo ellos conocen. Esta idea tiene una conexión profunda con la creencia en sociedades secretas y élites ocultas que controlan el mundo desde las sombras. Y si los Illuminati, los francmasones o cualquier otra sociedad secreta no son solo un grupo de humanos poderosos, sino una organización que ha sido influenciada o incluso controlada por estos espíritus Nepilim a lo largo de la historia. La idea de una élite oculta que busca el poder y el control global es un tema recurrente en las teorías de conspiración, y esta teoría nos da una explicación de su origen. La ascensión de las almas también puede explicar por qué los gigantes dejaron de ser un problema físico. Su derrota a manos de David y sus hombres les demostró que la fuerza bruta no era suficiente para subyugar a la humanidad. Por lo tanto, tuvieron que cambiar de estrategia. En lugar de ser tiranos visibles, se convirtieron en manipuladores invisibles, controlando el mundo a través de la influencia espiritual y el control mental. Su batalla ya no se libra con espadas y lanzas, sino con ideas y pensamientos. Esta teoría es inquietante porque nos obliga a cuestionar la naturaleza misma del bien y el mal. Nos presenta la posibilidad de que la corrupción Nepilim no fue erradicada, sino que se transformó en una amenaza más sofisticada, una que se esconde a plena vista. Y si te dijera que la reaparición de los gigantes en la era moderna, en la forma de Pie Grande o el Yeti, no es una coincidencia, sino una manifestación física de estos espíritus que buscan un nuevo cuerpo para volver al mundo. Si las almas de los Nepilim ascendieron a un plano espiritual, ¿cómo podrían manifestarse de nuevo en el mundo físico? La respuesta a esta pregunta está en una de las ideas más profundas y controvertidas de la historia: la reencarnación. Esta teoría nos lleva a un lugar donde la historia, la mitología y la ciencia ficción se encuentran, y nos ofrece una explicación de por qué los gigantes de la antigüedad no son solo un recuerdo del pasado, sino una posibilidad para el futuro. La reencarnación, la creencia de que un alma puede volver a la vida en un nuevo cuerpo, no es un concepto exclusivo de las religiones orientales. También tiene raíces en el gnosticismo, una corriente de pensamiento antiguo que creía que el alma era una chispa divina atrapada en un cuerpo físico y que tenía que pasar por varios ciclos de nacimiento y muerte para liberarse. ¿Y si este concepto no se aplica solo a las almas humanas, sino también a las de los Nepilim? La teoría de la reencarnación de los gigantes propone que las almas de los Nepilim, incapaces de procrear o de tener un cuerpo físico propio, buscan constantemente un huésped humano para manifestarse. Estos espíritus malignos, como los llama el libro de Enoc, no solo influyen en el comportamiento humano, sino que también buscan un cuerpo adecuado para su reaparición. Y si ese cuerpo no es solo un cuerpo cualquiera, sino uno que tiene una predisposición genética, un gen Nepilim que se ha mantenido latente a lo largo de los milenios. Piensa en los textos apócrifos que nos hablan de cómo las almas de los Nepilim se convirtieron en demonios. Ahora, piensa en los relatos de posesión demoníaca en el Nuevo Testamento. No son simples ataques de enfermedad mental, son una manifestación de un espíritu que busca un cuerpo. ¿Y si la posesión demoníaca es, de hecho, un intento de los espíritus Nepilim de reencarnar en el mundo físico? Su objetivo no es solo causar estragos, sino encontrar un huésped que tenga una predisposición genética, un linaje de la línea de Caín o un remanente del ADN Nepilim, para que puedan volver a tener un cuerpo físico y manifestar su poder en el mundo. Esta teoría también podría explicar por qué la reaparición de los gigantes es tan esporádica. No se trata de una raza que ha sobrevivido, sino de una manifestación de espíritus que se da solo cuando las condiciones son adecuadas. La reaparición de los Anakim o de Goliat no sería una simple coincidencia, sino una manifestación de una reencarnación exitosa, un experimento de los espíritus Nepilim que se había logrado. Y la derrota de estos gigantes por los israelitas no sería solo una victoria militar, sino una victoria sobre una manifestación de una fuerza espiritual que buscaba el control del mundo. Es una idea inquietante, pero que nos obliga a ver la historia no como un conjunto de eventos aislados, sino como un patrón cíclico. La batalla contra el mal no terminó en el diluvio, ni con la derrota de Goliat. Continúa hasta el día de hoy,
con los espíritus de los Nepilim buscando un nuevo cuerpo, una nueva oportunidad para manifestar su poder en el mundo. La reaparición de los gigantes en el mundo antiguo nos lleva a una pregunta inquietante: ¿qué pasó con ellos después de las batallas de David? La historia oficial de la Biblia se vuelve silenciosa sobre los gigantes, pero las leyendas y los relatos de la Edad Media no lo hacen. Este es un periodo oscuro y fascinante, donde la línea entre la realidad y la fantasía se desvanece, y donde encontramos indicios de que la batalla contra los Nepilim nunca terminó, sino que simplemente cambió de escenario. La Edad Media fue una época de monstruos, mitos y leyendas. Y en el corazón de muchas de estas historias encontramos a los gigantes. No eran las criaturas míticas que conocemos de los cuentos de hadas, sino seres de gran estatura que a menudo eran vistos como una amenaza para la humanidad. Los relatos de los cronistas de la época, los caballeros que se enfrentaban a monstruos y los exploradores que descubrían tierras lejanas, a menudo incluían la existencia de gigantes. Y si estos relatos no eran solo un producto de la imaginación, sino un reflejo de una realidad oculta. La teoría es que los Nepilim, después de su derrota en el campo de batalla, se escondieron en las regiones más remotas de la Tierra. Se retiraron a los bosques profundos, las montañas inaccesibles y los rincones olvidados del mundo. La idea es que, con la humanidad en crecimiento, los gigantes no podían competir con el número y la tecnología de los humanos. Por lo tanto, optaron por el aislamiento, viviendo en pequeños grupos y esperando el momento adecuado para volver. Las leyendas de hombres salvajes o hombres de las montañas que se encuentran en el folclore de muchas culturas europeas podrían ser una manifestación de la existencia de estos gigantes. Estos seres no eran solo grandes, sino que a menudo se les describía como poseedores de una fuerza y una brutalidad inhumanas, un recuerdo de su linaje Nepilim. Y si las historias de los caballeros que se enfrentaban a dragones y ogros no eran solo una metáfora, sino una batalla contra los últimos remanentes de una raza antigua. La Edad Media fue también una época de gran fe, y el cristianismo jugó un papel crucial en la narrativa. La batalla contra los gigantes no era solo una lucha por la supervivencia, era una guerra espiritual entre el bien y el mal. Los gigantes eran vistos como una manifestación del mal, una prueba de la corrupción que había en el mundo. Y los héroes que los derrotaban no eran solo guerreros, sino que eran vistos como campeones de la fe, que defendían a la humanidad del legado de los Nepilim. La presencia de los Nepilim en la Edad Media nos obliga a ver la historia de la humanidad no como un camino lineal, sino como una batalla continua. La derrota de Goliat no fue el final de la guerra, sino el comienzo de un nuevo capítulo. La guerra se movió de los campos de batalla del Medio Oriente a los bosques y montañas de Europa. Y los gigantes, que una vez gobernaron la tierra, se convirtieron en un recuerdo lejano, una sombra en las leyendas que esperaban el momento adecuado para volver a manifestarse. La historia de los gigantes no se limita a las leyendas europeas. Se extiende a lo largo y ancho del globo, y una de las manifestaciones más fascinantes de su existencia se encuentra en las Américas. Las tribus nativas de América del Norte y del Sur tienen un rico folclore que habla de una raza de gigantes que habitó el continente mucho antes de la llegada de los europeos. Y si te dijera que estas leyendas no son solo mitos, sino una prueba de que los Nepilim se extendieron a lo largo y ancho del globo. La teoría es que los Nepilim, después de su derrota en el Medio Oriente, migraron a otras partes del mundo, buscando refugios donde la humanidad no los pudiera alcanzar. Se establecieron en las regiones más remotas de las Américas, las montañas y los bosques profundos, lejos de las civilizaciones humanas. Y si las leyendas de gigantes en el folclore de las tribus nativas no son solo mitos, sino una memoria cultural de una raza que existió y que se vio obligada a huir. Una de las leyendas más fascinantes es la de los patagones, una tribu de gigantes que supuestamente habitó la región de la Patagonia, en el sur de Argentina y Chile. Los primeros exploradores europeos que llegaron a la región, incluyendo a Fernando de Magallanes, reportaron haber visto a hombres de gran estatura, que medían más de 2,5 metros. Los relatos de estos exploradores, aunque a menudo exagerados, no pueden ser ignorados. Eran hombres que habían viajado por el mundo, y la visión de una raza de gigantes en un continente que se creía deshabitado era tan impactante que la historia se mantuvo a lo largo de los siglos. La historia de los patagones tiene una conexión fascinante con el folclore de los Nepilim. Al igual que los gigantes del Antiguo Testamento, los patagones eran descritos como una raza de gran fuerza y estatura, que se había separado del resto de la humanidad. Y si la historia de los patagones no es solo una leyenda local, sino una manifestación de que los Nepilim, o una rama de su linaje, se estableció en las Américas. Las leyendas de los gigantes en las Américas no son solo una curiosidad. Nos ofrecen una nueva perspectiva sobre la historia de los Nepilim.
Nos muestran que el problema de los gigantes no se limitó al Medio Oriente, sino que se extendió por todo el mundo. Nos demuestra que el legado de los Nepilim no fue erradicado por el diluvio, sino que se mantuvo en las sombras, en las regiones más remotas de la Tierra, esperando el momento adecuado para resurgir. Y si te dijera que la reaparición de los gigantes en la era moderna, en la forma de pie grande o el Yeti, no es una coincidencia, sino una manifestación de estos seres que se han mantenido en la sombra, esperando el momento adecuado para volver a la luz. Si los Nepilim lograron sobrevivir al diluvio y se escondieron del resto de la humanidad, ¿dónde encontraron refugio? La respuesta más fascinante, para algunos, la más probable, es el mundo subterráneo. La idea de que existen vastos túneles y cavernas bajo la superficie de la Tierra no es solo una idea de la ciencia ficción, sino que es un concepto que se encuentra en las leyendas de casi todas las culturas del mundo. Y si estas leyendas no son solo mitos, sino un reflejo de una realidad oculta. La teoría es que los Nepilim, con su avanzada tecnología y su conocimiento prohibido, crearon una red de túneles y ciudades subterráneas que les permitieron sobrevivir a la catástrofe del diluvio. Estas no eran simples cuevas, sino vastas metrópolis, con sistemas de soporte vital, fuentes de luz y calor, y una estructura social que les permitía prosperar sin la necesidad de la luz del sol. Y si la historia de la Tierra Hueca no es solo un mito, sino una descripción de una realidad que se ha mantenido en secreto durante milenios. Las leyendas de seres subterráneos o hombres de la Tierra que se encuentran en el folclore de las tribus nativas de América del Norte y del Sur, de los monjes budistas en el Tíbet, e incluso en las tradiciones de los aborígenes australianos, podrían ser una manifestación de la existencia de estos Nepilim. Estos seres no solo vivían bajo tierra, sino que a menudo eran vistos como una fuente de conocimiento prohibido, que compartían con los humanos que se atrevían a entrar en su reino. La idea de que los túneles subterráneos no son solo un refugio, sino una forma de transporte, es aún más inquietante. Y si las leyendas de agujeros de gusano o portales dimensionales que se encuentran en los mitos de las culturas de todo el mundo no son solo fantasía, sino una descripción de un sistema de transporte que los Nepilim crearon para moverse por el globo sin ser vistos? Esta teoría tiene una conexión profunda con las teorías de conspiración modernas que sugieren que los gobiernos del mundo están ocultando una red de túneles subterráneos, que se extienden a lo largo y ancho del globo, y que son utilizados para fines secretos. El enigma de los túneles subterráneos nos obliga a ver la historia no como un camino lineal, sino como una batalla entre dos mundos, el de la superficie y el del subsuelo. Y si los Nepilim no solo sobrevivieron al diluvio, sino que se prepararon para el momento en que pudieran volver a la superficie y recuperar el control del mundo. A medida que nos adentramos en el mundo moderno, el rastro de los Nepilim parece desvanecerse en las leyendas y los mitos. Pero, ¿y si la historia no terminó, sino que se volvió más secreta y más oculta que nunca? Aquí es donde entra una de las teorías de conspiración más inquietantes y fascinantes de la era moderna, el supuesto programa Nepilim del Vaticano. La teoría es que el Vaticano, la institución religiosa más antigua y poderosa del mundo, no es solo un centro de fe, sino que es el guardián de un secreto milenario. La idea es que, después del diluvio y la reaparición de los gigantes, la Iglesia Católica no se limitó a combatirlos en el campo de batalla, sino que se dio cuenta de que la única forma de lidiar con ellos era estudiarlos, entenderlos y, finalmente, controlarlos. El programa Nepilim del Vaticano, según la teoría, es un proyecto ultrasecreto que se ha mantenido en las sombras durante milenios. Su objetivo es simple: investigar y monitorear a los Nepilim que sobrevivieron y sus descendientes, y buscar la forma de neutralizar su influencia en el mundo. El Vaticano, con su vasta biblioteca de textos antiguos y su red de espías y agentes, habría acumulado un conocimiento sin precedentes sobre la naturaleza de estos seres, sus debilidades y su poder. Pero la teoría no termina ahí. Algunos teóricos de la conspiración sugieren que el Vaticano no solo buscó neutralizar a los Nepilim, sino que también buscó utilizarlos. La idea es que la Iglesia, al igual que los vigilantes, se corrompió y se unió a los Nepilim en un pacto secreto. La Iglesia, con su inmensa riqueza y su poder político, proporcionaría a los Nepilim una nueva forma de gobernar el mundo, no con la fuerza bruta, sino con la influencia y la manipulación. Esta teoría tiene una conexión fascinante con los mitos de las sociedades secretas que controlan el mundo. La idea es que la Iglesia Católica, con su jerarquía, sus rituales y su secretismo, no es solo una institución religiosa, sino la manifestación de un pacto entre los humanos y los Nepilim. Y si los papas y los cardenales no son solo líderes religiosos, sino que son los agentes de los Nepilim en el mundo. El programa Nepilim del Vaticano es una teoría que nos obliga a cuestionar la naturaleza misma del poder. Nos presenta la idea de que la historia que nos han contado es solo una fachada,
y que la verdadera historia se libra en las sombras, en una batalla por el control del mundo que se ha mantenido en secreto durante milenios. La búsqueda de los Nepilim en el mundo moderno a menudo nos lleva a lugares inesperados. Si la historia que hemos estado construyendo es cierta, si los gigantes se escondieron en las regiones más remotas de la Tierra, entonces ¿qué pasaría si ya hemos encontrado la evidencia, pero la hemos clasificado mal? Aquí es donde la criptozoología entra en juego, la rama de la ciencia que se ocupa de la búsqueda de criaturas legendarias como el pie grande, el yeti o el chupacabras. La teoría es que las criaturas legendarias de la criptozoología no son solo mitos, sino una manifestación de los Nepilim. La idea es que los gigantes, al igual que los humanos, evolucionaron y se adaptaron a su entorno. Se hicieron más salvajes, más primitivos, más parecidos a los animales que a los humanos, lo que les permitió sobrevivir en los entornos más hostiles de la Tierra. Y si los relatos de pie grande, con su tamaño inmenso, su fuerza descomunal y su naturaleza esquiva, no son solo un misterio, sino una prueba de que los Nepilim todavía están entre nosotros. Piensa en las descripciones de pie grande. Se le describe como una criatura bípeda, de gran estatura, con pelo que le cubre todo el cuerpo y una fuerza que le permite arrancar árboles de la tierra. Estas descripciones son sorprendentemente similares a las de los gigantes del folclore antiguo. Y si las criaturas legendarias no son solo animales desconocidos, sino una manifestación de un linaje que se ha mantenido en secreto durante milenios. La criptozoología también nos da una explicación de por qué estas criaturas son tan difíciles de encontrar. Al igual que los Nepilim que se escondieron en los túneles subterráneos y los bosques remotos, estas criaturas son increíblemente inteligentes y evasivas. Han aprendido a evitar a los humanos, a moverse sin ser vistos y a dejar atrás solo evidencia fragmentada y no concluyente. Su naturaleza escurridiza no es un accidente, sino una estrategia de supervivencia. La conexión entre la criptozoología y los Nepilim es una teoría que nos obliga a ver el mundo de una manera diferente. Nos presenta la idea de que los monstruos de nuestras leyendas no son solo producto de nuestra imaginación, sino que son un reflejo de una realidad oculta. ¿Y si te dijera que el ADN de los gigantes podría ser la clave para desentrañar este misterio? Si los Nepilim lograron sobrevivir y se escondieron, ¿cómo podríamos probar su existencia? Aquí es donde la ciencia moderna, y más específicamente la genética, podría darnos la respuesta. La teoría es que el legado de los Nepilim no es solo una leyenda, sino que es una huella genética, un ADN que se ha transmitido a lo largo de los milenios y que podría ser la clave para desentrañar este misterio. Piensa en los relatos de pie grande, el yeti y otras criaturas legendarias. En las últimas décadas, los científicos han recolectado muestras de pelo y tejido de estas criaturas, y han intentado analizar su ADN. Los resultados han sido, en el mejor de los casos, inconclusos, pero ¿y si estamos buscando las respuestas en el lugar equivocado? ¿Y si el ADN que encontramos no es el de un animal desconocido, sino el de una raza híbrida, una mezcla de lo humano y lo divino? La teoría es que los Nepilim, con su naturaleza híbrida, tenían un ADN que era una mezcla de lo humano y lo angelical. Este ADN les daba su gran estatura, su fuerza descomunal y su longevidad. Y si ese ADN no fue erradicado por el diluvio, sino que se mantuvo en las sombras, en las regiones más remotas de la Tierra. Y si los relatos de pie grande, con su gran tamaño y su fuerza, son una manifestación de que ese ADN se ha mantenido en el tiempo. Pero la búsqueda del ADN de los gigantes no se limita a los mitos. También hay historias de esqueletos gigantes que se han encontrado en todo el mundo. Desde las Américas hasta Europa, los arqueólogos y los exploradores han encontrado restos de seres humanos de gran estatura, que no encajan en la narrativa de la historia humana. Y si estos restos no son solo los de individuos altos, sino los de los descendientes directos de los Nepilim. La ciencia moderna nos da las herramientas para desentrañar este misterio. El análisis de ADN antiguo, o paleogenética, nos permite examinar el material genético de los restos antiguos y compararlo con el de los humanos modernos. Y si el ADN que encontramos no encaja con ninguna de las líneas de la humanidad que conocemos, ¿qué significa eso? Significa que la historia que nos han contado es solo una parte de la verdad. El ADN de los gigantes podría ser la prueba definitiva de que los Nepilim no solo existieron, sino que sobrevivieron y se mantuvieron en las sombras durante milenios. Si los Nepilim sobrevivieron y su ADN se ha mantenido en las sombras, ¿qué pasaría si las organizaciones más poderosas del mundo lo supieran? Aquí es donde la narrativa da un salto a una de las teorías de conspiración más modernas e inquietantes, el censo secreto de la ONU. La idea es que la Organización de las Naciones Unidas,
una organización que se creó para mantener la paz mundial, no es solo un foro diplomático, sino que es una organización que está monitoreando y registrando a los descendientes de los gigantes. La teoría es que la ONU, en colaboración con los gobiernos del mundo y otras organizaciones secretas, está llevando a cabo un censo secreto de la población mundial. Pero este no es un censo común y corriente. Su objetivo es identificar y registrar a los individuos que tienen el ADN Nepilim. La idea es que, a lo largo de los milenios, el ADN de los gigantes se ha mezclado con el de la humanidad, y que hay personas en el mundo hoy que tienen una pequeña cantidad de ese linaje en su sangre. La ONU, según la teoría, estaría utilizando tecnologías de vanguardia para identificar a estos individuos. A través de bases de datos de ADN, registros de nacimiento y otros documentos, estarían creando un registro secreto de los descendientes de los Nepilim. El objetivo de este censo no es solo la identificación, sino también el monitoreo. La ONU estaría vigilando a estos individuos, sus movimientos, sus acciones y sus interacciones, para asegurarse de que no se conviertan en una amenaza para el mundo. Pero la teoría no termina ahí. Algunos teóricos de la conspiración sugieren que la ONU no solo está monitoreando a los descendientes de los Nepilim, sino que también está buscando la forma de utilizarlos. La idea es que las organizaciones más poderosas del mundo están buscando la forma de replicar el ADN de los Nepilim y crear una nueva raza de supersoldados, o de líderes que puedan gobernar el mundo. Esta teoría tiene una conexión fascinante con la ciencia ficción, y nos lleva a un lugar donde la realidad y la fantasía se encuentran. El censo secreto de la ONU es una teoría que nos obliga a cuestionar la naturaleza del poder en el mundo moderno. Nos presenta la idea de que la historia que nos han contado es solo una fachada, y que la verdadera batalla se está librando en un nivel genético. ¿Y si te dijera que el último Nepilim podría ser la clave para desentrañar este misterio? Hemos seguido el rastro de los Nepilim desde los tiempos prediluvianos hasta las teorías de conspiración modernas. Pero, ¿qué pasaría si la historia no terminó con un censo secreto o un complot global? ¿Y si hay un solo ser que encarna todo el legado de los gigantes, un último descendiente que se ha mantenido en las sombras, esperando el momento adecuado para revelar su existencia? La idea del último Nepilim es un concepto que se encuentra en muchas leyendas y mitos. La idea de que un solo ser, el último de su raza, se ha mantenido en las sombras, esperando el momento de la verdad. Este ser no es solo un humano de gran estatura, es un ser de gran poder, con una inteligencia sobrenatural, un ser que tiene el conocimiento de su linaje y el poder de su herencia genética. El último Nepilim no es solo un concepto, es una manifestación de la persistencia del mal. A lo largo de los milenios, la humanidad ha luchado contra los gigantes, los ha derrotado y los ha relegado a los mitos. Pero el último Nepilim es un recordatorio de que la batalla no ha terminado. Es la última pieza del rompecabezas, el eslabón perdido que conecta el pasado de los Nepilim con el mundo moderno. Pero, ¿quién es el último Nepilim? ¿Y dónde se esconde? La respuesta a esta pregunta podría estar en los lugares más inesperados. Podría ser un líder político, un genio de la tecnología, un líder religioso o incluso una figura en el mundo del entretenimiento. La idea es que este ser no se revela a sí mismo, sino que opera desde las sombras, manipulando los eventos del mundo para un objetivo que solo él conoce. El último Nepilim es la prueba de que los gigantes no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Su existencia es una advertencia de que la historia que nos han contado es solo una parte de la verdad. Y si te dijera que el último Nepilim no es una figura del pasado, sino una figura del futuro, un ser que está a punto de revelar su existencia al mundo. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos explorado la historia de los Nepilim desde el diluvio hasta el mundo moderno. Hemos visto cómo su legado ha sobrevivido en las leyendas, los mitos y las teorías de conspiración. Pero ahora, la pregunta final, la que lo cambia todo, ¿y si todavía están entre nosotros? ¿Y si no se esconden en cuevas, ni en sociedades secretas, ni en el ADN de las personas? ¿Y si han encontrado una nueva forma de manifestarse? Piensa en los tiempos en los que vivimos. Una era de tecnología, de información, de cambio acelerado. ¿Y si los Nepilim han encontrado una nueva forma de gobernar el mundo, no con la fuerza bruta, sino con la tecnología? ¿Y si se han infiltrado en las redes sociales, los sistemas financieros y los gobiernos, controlando el mundo desde el ciberespacio? La idea es que los Nepilim no necesitan un cuerpo físico para gobernar el mundo. Pueden manifestarse como un virus informático, un algoritmo malicioso o un sistema de control de masas. Su poder no se basa en la fuerza, sino en la manipulación. Y si los líderes del mundo, los magnates de la tecnología y los líderes religiosos no son solo humanos,
sino que son los títeres de una fuerza invisible que ha estado con la humanidad desde el principio. La historia de los Nepilim no es solo un mito, es una advertencia. Es un recordatorio de que el mal no es solo una fuerza abstracta, sino una presencia tangible que busca el control del mundo. Y la batalla contra ese mal no se libró en el pasado, sino que se libra hoy, en un mundo donde la línea entre la realidad y la ficción se desvanece. Entonces, ¿qué pasaría si los Nepilim todavía están entre nosotros? La respuesta es que la historia que nos han contado es solo una parte de la verdad, y que la verdadera batalla por el destino de la humanidad no ha terminado, sino que está a punto de llegar a su clímax. Y la única forma de ganar esa batalla es entender al enemigo, entender su historia, su legado y su poder. Y ahora que conoces la verdad, ¿qué vas a hacer al respecto?